Muy buenas noches tengan todos ustedes, y gracias por visitar una vez más el Templo del Jaguar. En esta ocasión les quiero hablar de un lugar en particular. Es uno de los lugares con más historias paranormales que existen en el mundo, y para eso tendremos una invitada muy especial que tal vez ustedes ya conozcan. Una chica costarricense que a través de sus videos nos ha mostrado el cariño que le tiene a México. En la descripción del video les dejaré el link a su canal para que puedan conocer un poco más de ella. Estoy seguro de que les gustará su contenido. Buenas noches amigos, yo soy Jennifer, una tica en México, y en esta ocasión les saludo desde el Templo del Jaguar, esperando que pasen un rato lleno de misterio y que sus sueños sean turbados por las más horribles pesadillas. El Sanatorio Durán es hoy un lugar de interés turístico, pero anteriormente fue un lugar creado para albergar y tratar a pacientes que padecían tuberculosis. Contaba con todas las características de un hospital de primer mundo, capacitado para albergar alrededor de 300 enfermos, en la provincia de Cartago, Costa Rica. Este antiguo inmueble se localiza a 7 kilómetros al norte de la ciudad de Cartago. Fue fundado en 1918 por el médico y político costarricense Carlos Durán Cartín, expresidente de la República y benemérito de la patria. Al igual que en muchas construcciones antiguas alrededor del mundo, donde las personas que la habitaron tuvieron algún tipo de sufrimiento físico y fallecieron, a este ruinoso inmueble se le han atribuido diversas leyendas urbanas sobre actividad paranormal. En todo este tiempo, este complejo ha ido guardando muchos misterios que lo han convertido en un lugar tenebroso y aterrador, lo que atrae a muchas personas interesadas en este tipo de manifestaciones inexplicables. A continuación, te contaremos algunas de las historias más famosas. Y empezaremos con una historia real que le sucedió a nuestra invitada de hoy. La niña. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de visitar el sanatorio. En realidad, el plan no era quedarnos hasta la noche. Solo llegamos en la tarde y pasaríamos un rato por ahí dando la vuelta. Desde que entramos al edificio, se sentía una especie de frío que te recorría el cuerpo, pero lo ignoramos ya que es normal por la energía y antigüedad del lugar. Cuando ya íbamos a regresar a eso de las 5:30, aún estaba un poco claro. Mi amigo quiso encender el auto para regresar, pero este no quería arrancar. Estuvo intentando varios minutos. Era extraño, porque el carro era un modelo reciente y no debería fallar. Al estar ahí, empezó a oscurecer. Habíamos 4 personas en total. De pronto, empezamos a escuchar como una especie de lamento. Al principio, quisimos pensar que era solo el viento o algún animal, pero empezamos a escucharlo desde adentro del sanatorio. Parecía que estaba cada vez más cerca. De pronto, uno de mis amigos gritó que había una niña en una de las ventanas. Por más que quisimos, no pudimos verla. Buscamos y aunque seguimos escuchando aquel ruido que nos erizaba la piel, nunca la vimos aparecer. De pronto, en un segundo, el auto quiso encender de nuevo y salimos de ahí lo más pronto que pudimos. Al parecer, esta niña se aparece en ocasiones en el edificio y se puede escuchar su lamento por toda la propiedad que te hará sentir totalmente petrificado. El fantasma del Comité Olímpico. Hace algunos años se tenía interés de que el Comité Olímpico adquiriera el lugar para construir una villa olímpica que recibiría a los atletas de todo el mundo. Se preparó una delegación de 39 representantes para que conocieran el lugar. Su visita fue grabada en video y todo parecía haber transcurrido con tranquilidad, hasta que empezaron a revisar las grabaciones en una computadora y se encontraron con que delante del grupo, subiendo las gradas del edificio principal,
iba una figura de un caballero de pose elegante, con hombros altos y figura fornida. Aquel sujeto complementaba su vestimenta con un elegante sombrero. Ninguna de las personas de la delegación recuerdan haber visto a este hombre. Al final, el proyecto no se llevó a cabo y el Comité Olímpico solo hizo referencia a problemas internos, dejando todo lo relacionado a este tema en el archivo, al igual que el video que en esos momentos era de lo que más se hablaba. La monja fantasma que se dejó entrevistar. Una de las historias más escalofriantes del sanatorio es la que nos dio a conocer un estudiante de periodismo. Cuenta la leyenda que hace algunos años el estudiante de periodismo se encontraba caminando por las instalaciones para realizar un trabajo. Durante el recorrido se encontró con una monja en el edificio principal, a la que le hizo una pequeña entrevista, pero por la prisa olvidó preguntarle el nombre. Como ya se dirigía a la salida y se encontró con la hija del administrador, le preguntó a ella el nombre de la monja. La chica no sabía a qué se refería, ya que le explicó que en ese momento no había ninguna monja, pero incluso el estudiante le mostró las fotografías que le había tomado. Al revisar las imágenes en la cámara digital, se dieron cuenta que solo se veía la silueta de una mujer con un vestido azul, a la que no se le alcanzaba a ver el rostro. Después de esto, el joven no volvió al sanatorio nunca más. Hay diversas historias de gente que ha visto a una monja llevando un vaso de agua por las habitaciones del sanatorio. Hay gente que cree que es el mismo espectro que se le apareció a aquel joven. Las voces de los espíritus. Wendell Layton, hija de don Santiago, que es uno de los cuidadores del lugar, llegó a vivir al sanatorio cuando tenía 12 años. Ahí creció y recuerda que se llevaron alguno que otro susto, pero nada tan grave como para salir corriendo. Ya con el paso del tiempo, terminaron acostumbrándose a vivir en este lugar. Ella nos cuenta que recién se mudaron escuchaban pasos semejantes a botas de cuero con cadenas. Escuchaban que se movían los bancos de madera, que hicieron con los árboles del mismo lugar, cuando estos se caían. Cuenta que una noche, a las 3 de la mañana la despertó el ruido que parecía que estaban macheteando una banca. Su papá salió a ver qué era lo que provocaba este ruido, pero no encontró nada fuera de lo normal. A la mañana siguiente, notaron las marcas en la banca. Además de esas cosas, Wendell cuenta que por la casa también se llegan a escuchar quejidos muy tristes y profundos, que a veces escuchan voces charlando en alguna habitación y cuando entran a revisar, las voces se callan. Ya por último, para no dejar sin mencionar este dato perturbador y un poco curioso, un grupo de rock pesado llamado Agresor filmó un video en el sanatorio. Al revisar sus grabaciones, se encontraron con un rostro reflejado sobre una de las paredes. No encontraron explicación para lo sucedido y finalmente decidieron utilizarlo para la portada del disco. Agradezco al Templo del Jaguar por darme la oportunidad de realizar esta colaboración. Si te gustó el video, recuerda dejar un like, compartirlo y suscribirte. De igual forma te invito a pasar por mi canal y suscribirte. Los links de mis redes sociales estarán en la descripción de este video. Que sus pesadillas de esta noche los dejen sin aliento y encuentren en las sombras sus mayores miedos. Nos vemos en la próxima.